una vez más, aquí estamos haciendo otra vez un programa, pero ahora con una invitada especial, como todos los que han venido, por supuesto, ¿verdad? No van a pensar después de que no, los otros son especiales, ¿verdad? Pero aquí está la pastora Ana María Guajardo, que nos visita de Jemison, Alabama. Así es. Pastora, ¿quiere decir dónde se encuentra? Bueno, nosotros estamos ubicados, la iglesia está ubicada en Clanton, pero estamos en mudanza para Jemison, estamos a punto de mudarnos, estamos haciendo una reconstrucción ahí, así es que estamos pastoreando desde la ciudad de Clanton ahorita, pero es provisional. Muchísimas gracias a todos por vernos, primero antes que nada. Juan Carlos. Así es, primero que nada quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando, que nos ven a través de las redes sociales. Gracias nuevamente por estar con nosotros y como nos dice Raúl, el día de hoy nos acompaña nuestra hermana, estamos muy agradecidos, hermana, de tenerla con nosotros aquí. Gracias a ustedes por invitarme. No, gracias por asistir y sobre todo porque viene con ese entusiasmo y ese ánimo de edificarnos a todos nosotros. Así es. Y ahora trae un tema muy interesante porque nos compete a todos. O sea, aquí no se sale nadie, cristianos, no cristianos, católicos, musulmanes y todos. Y los no creyentes también, ¿verdad? Ese es un tema que todo el mundo debe de conocer y de saber. Exactamente. Es indispensable en nuestras vidas. ¿Es cierto, pastora? Y bien dices, porque realmente compete a todos. ¿A todos? Porque la oración, que es el tema que vamos a estar hablando, la oración y el poder de esta misma, es un asunto de fe. Así es, ¿Sí? Y todos en el mundo tenemos fe, independientemente de en qué o de qué manera la fundamentamos. Pero todos estamos siempre con una fe natural y con una fe espiritual, independientemente de dónde, y por ello, por causa de esa fe, tenemos nosotros que abrir ese canal de comunicación, porque la fe realmente es la que nos lleva a establecernos en la oración, y la oración, déjame te digo que no es nada espectacular, es un hablar con Dios. ¿Sí? Me parece muy claro el hecho de que usted nos pueda aclarar qué es la oración, porque muchas de las personas que nos ven o muchas de las personas que asisten a las congregaciones siempre escuchan la palabra oración, oración, y a veces mucha gente no sabe realmente qué es orar o qué es la oración, o si pudiéramos definir con una simple frase la oración, sería hablar con Dios. Exactamente. La oración es una comunicación entre Dios y el hombre, ¿sí? Y no es, mucha gente pensamos que es un rito o un patrón, paso número 1, paso número 2, paso número 3, y es un total error, porque muchas veces me ha tocado decirle a alguien, ¿puedes orar? Y dice, yo no sé orar. Pero es por causa de que no conocemos que orar es platicar, hablar, ponernos en comunicación con el Padre, con el amigo, ¿sí? Con el Dios eterno que tenemos. Es como hablar con un papá. O sea, digamos que la oración, lo que usted está diciendo es que la oración es una conversación como si yo la tuviera con un amigo. Abierta. Uno a uno. Abierta y clara y sencilla, ¿sí? No se tiene que establecer, se nos han enseñado mal, a mí particularmente lo hicieron, se nos ha enseñado mal ese punto y creemos que tiene que llevar un protocolo particular. Ándale, muy interesante. ¿Sí? Muy y la interesante. oración no lleva ningún protocolo, la oración es una comunicación libre. Yo muchas veces inicio mi oración es, hola papá, buenos días. Sin embargo, cuando conocí a Cristo, cuando empecé a conocer la Biblia y tuve algunos tutores, me hicieron pensar que yo tenía obligatoriamente que ponerme de rodillas, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí. Obligatoriamente que cerrar los ojos. ¿Sí? Fíjense que ese es un buen punto, porque muchas veces cuando dice vamos a orar, todos automáticamente cerramos los ojos. Cerrar los ojos y agachar la cabeza. Y agachar la cabeza. Sí. Y como se dice, ya lo hacemos por costumbre. Yo misma decía, cierra los ojos porque así me enseñaron. Pero realmente el cerrar los ojos no es más que
que no te distraigas de lo que está alrededor. Pero no es un asunto de reverencia. No es, si tú no cierras los ojos, el Señor igualmente te oye. Perfecto. Ah, ¿Ok? Entonces, puede ser hablando, parado, caminando, de rodillas, acostado. Infinidad de veces yo platico con Dios acostada, incluso cuando estoy bañándome. Y fíjese, es muy interesante porque ahorita que usted habla de todo esto, viene a mi mente cuando los discípulos le preguntan, o más bien le piden a Jesús Ujú. que les enseñe a orar. Sí. Él nunca les dijo, mira, vas a cerrar los ojos y vas a agachar la cabeza, o Ujú. te vas a arrodillar, o vas a hacer X cosas, sino que él inmediatamente empezó a hablar. Ujú. no es lo que está mencionando, va fuera de protocolo. No mencionó primero tienen que hacer algo y luego se ponen a orar. Fíjate, yo escribí aquí precisamente que Jesús dio un formato que incluye exaltación, incluye humillación, incluye petición e incluye agradecimiento. Está hablando de la oración al Padre, De la ¿verdad? oración, Del- Padre nuestro, del que conocido. estás en los cielos. Pero precisamente antes de dar esa instrucción, Él dijo, no hagas vanas repeticiones. Quiere decir que no porque hagamos 50 veces Padre nuestro que estás en los cielos, el Señor nos escuchó. Es un comunicarte con Dios y reconocer su grandeza, no necesariamente al principio, aunque ¿sí? Nosotros tenemos ese patrón de entrar con Dios y decirle, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, que no es malo. ¿Sí me Así es, explico? sí. Pero cuando nosotros hacemos un formato muy particular, se nos acaban las Vamos a un ¿sí? O sea, como que no nos queremos salir del formato entonces, nos acomodamos a un formato y lo volvemos repetitivo. Porque nos enseñaron que así es. Entonces, cuando nosotros ya no tenemos nada que pedir, decimos, wow, me quedan 45 minutos. ¿sí? Pero el Señor dice, no, sigue platicando conmigo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu hoy? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Porque como un papá, el papá no quisiera verte que llegas tú llorando desde el principio. Sí. Papá, dame un carro, papá. Y va a decir, espérate, ¿para qué me lloras? ¿Sí? Para empezar, tienes 15 años, no te lo voy a dar. ¿Sí? Vamos a ¿Ok? empezar por eso. Vamos a empezar. Empecemos porque Haz no está licencia. en orden ¿sí? tu petición. ¿sí? Sí. No necesito que entres con un protocolo enseñado. Simplemente, Señor, yo tengo una necesidad. ¿sí? O yo tengo simplemente un agradecimiento. Bueno, O yo tengo ganas de platicar contigo. es que, ¿sí? como usted dice, se nos enseñó que nos teníamos que acercar a la presencia del Señor con lloro y lamento. Bueno, ciertamente la Biblia tiene esos Particularidad. versículos dentro, pero no es necesariamente porque así tiene que ser todo el O tiempo. sea, no es obligatorio que tiene que ser así. Lo que está diciendo el Señor, no me vengas con soberbia, mejor vente humillado, ¿sí? Vente con lamento cuando realmente te has equivocado. Sí, o sea, no Ven es- y llórame porque Ujú. te equivocaste en serio, Claro. ¿sí o no? Sí, sí, sí. es que, Entonces, bueno, permítame, es que yo, por ejemplo, a mí me ha tocado en mi caso particular ver gente que está orando y está llorando y termina la oración y yo, ¿qué pasó? O sea, estaba a las lágrimas y de repente ya se acabó la lágrima. a mí me ha tocado que yo digo, vamos a orar y desde que empiezan llorando y digo yo, espérame, hay una transformación aquí. Pero no es, yo le decía a mi esposo ahorita que veníamos de camino, el conflicto no es tanto un corazón malo, es una enseñanza equivocada. ¿sí? Nos volvemos imitadores sin escudriñar exactamente qué es lo que yo tengo que hacer. ¿sí? Entonces la oración es una comunicación, pero es una comunicación abierta con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bueno, Sí. de alguna manera los discípulos le decían a Jesús, enséñanos cómo orar, porque hasta en el momento de Jesús todo el mundo oraba como ellos pensaban que era, Ujú. ¿cierto? ¿Sí? Pero también hay un punto crucial donde, aparte de que Jesús les da, digamos, la guía, que no es el todo, pero es la guía, es el principio, vaya.
Dios nos da libertad de platicar con Él. Porque dice, acércate al trono de la gracia. O sea, ¿para qué te acercas al trono de la gracia si no es para hablar con Él, no? Entonces, y estamos cayendo en un punto donde usted dice, bueno, es que la oración es platicar, conversar con Él. Yo quisiera hacer una salvedad que por los años que tengo orando, tengo más de 25 años, y desde que empecé casi prácticamente la primera semana, me llevaron a la intercesión. Yo me acuerdo que llegué y a los 10 minutos ya no tenía nada que decir y las personas estaban orando hora y media y yo decía, my gosh, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Sí? Pero el caminar y el comprender la oración me ha llevado a entender también que la escritura está escrita bajo una cultura particular. ¿Sí? En el año 1800 todavía te acercabas a tu papá y le decías, padre, ¿me permite usted? ¿Pudiera? Si el papá decía no te casas con ellos, no te casas con ellos, ¿sí? Hoy día es de tú, es saber si, es si quiero, ¿sí me explico? Y en el tiempo de Jesús existía mucho la reverencia, ¿sí? Ahora, no quiere decir que no le digas padre al padre, es nuestro padre, ciertamente, ¿sí? Pero el día de hoy papá entiende si le decimos papá Dios. Claro. Sí. Porque es un cambio de tiempo. Igualmente lo exaltas, igualmente le dices, eres grandioso, eres espectacular. Usas palabras, las que Dios te dé para decir, Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado. Entonces eso Sea tu es nombre. lo que quiere En otras decir palabras. que también la oración no tiene que ir con un vocabulario específico religioso. Exactamente. Bueno, eso nos lleva a comprender precisamente oraciones no deseadas, que yo las enumeré algunas, por decir algunas, porque tenemos un patrón equivocado en muchos lugares, ¿sí? Así es. Una de ellas, por ejemplo, es una oración solemne. ¿Sí? Tú no eres así, pero te enseñaron a decir, oh Dios, si cambias el tono y amantísimo Rey del universo. Pero realmente, ¿tú te acercarías así a tu papá? Yo le diría, mío, ¿estás loco? ¿Qué te pasó? Sí, Sí. sí, o sea, es una oración muy solemne, cambiamos el tono, la posición, y dice el Señor, espérame, yo no necesito todo eso. Tú eres mi hijo, te amo, igual te voy a escuchar si me dices, hola papá. ¿Sí? Muchísimas veces yo voy a dormir y le digo, Señor, yo voy a dormir, platícame algo en el sueño. Eso no lleva ningún protocolo. Sí, claro. Hay veces que mi hijo me habla y no dice papá, ni me dice por mi nombre. Simple y sencillamente, como estamos en un mismo espacio, me empieza a hablar. Te dice, oye, Sí. y empieza el... Y soy oye, ¿verdad? ¿Sí? Y también, tampoco es que todo el tiempo tenemos que decir amén, porque estamos cerrando la oración. Y, por ejemplo, yo que hablo con él todo el día. Sí. Me levanto platicando, voy manejando, platico, vengo manejando, vengo hablando, ahorita parada aquí estaba hablando con él. ¿Sí me explicó? Y imagínate que yo si quiera el protocolo de cerrar los ojos, choco. Fíjate, usted menciona eso. Denos un ejemplo, cómo usted en lo particular, cómo dice que maneja y va Orando. orando. Todo el tiempo estoy hablando con él. Un ejemplo, ¿cómo se puede hacer eso? Lloro con él con el entendimiento de que es mi papá. ¿Sí? A veces voy manejando y le digo, wow, Señor, ¿ya ves las nubes cómo están? ¿Sí? Voy manejando y la vez pasada me paró un policía y yo me pongo a platicar con él y le digo, Señor, pues no voy platicando contigo. ¿Por qué permitiste yo voy platicando contigo? Obviamente, iba, Exceso, solamente, sí. no, era solamente una revisión de un checkpoint, Ok. pero digo, Señor, ¿por qué me pararon? ¿Sí? Con esa confianza platico con él. A veces voy llorando, toda una hora llorando, dependiendo de lo que voy. A veces le voy presentando las necesidades, a veces simplemente le voy diciendo, Señor, tú eres espectacular. Tengo la certeza de que tú estás al cuidado de mi casa. Y lo voy conversando.
Bueno, y entonces mencionaba hace un momento que hay obstáculos, no, perdón, que hay oraciones no deseadas por Dios. Yo no creo que a Dios le agrada que llegues tú y le digas así, ¿sí? Cuando en tu corazón no está ni siquiera la revelación del significado de la palabra, ¿sí? Sí, porque Como algunos abren y dicen, amantísimo Padre Celestial, que no sé, que gobiernas el universo, y nunca han sabido cuántos planetas hay. ¿Sí? Simplemente porque lo escucharon en algún... Y el Señor dice, no, yo no quiero oración van preestablecidas que oíste en alguien. entonces, cuando la Biblia habla de vanas repeticiones, se refiere a eso, o sea, que tú repites algo que escuchaste, pero que no tienes el O imitas. entendimiento de lo que es. Imitas. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que está orando? A mí me pasa y cuando me pasa digo, bueno, Señor, yo entiendo que fueron enseñados así porque yo misma fui enseñada a orar con los ojos cerrados. ¿Sí? Entonces, he escuchado gente que empieza una oración y dice, amantísimo Padre Celestial, te glorifico, santo, eres bello, eres hermoso, santo, mi Dios, santo. Y a los 5 minutos dicen una oración de verdad. Y vuelven a meter santo, glorioso, Padre eterno. Y a los 10 minutos otra oración que dice el Señor, mejor dímelo en 1 minuto. ¿Sí? Sí, o sea, no le pongas relleno, ¿verdad? Ve al grano. Pero porque nos enseñaron mal. Ah, ok. Oímos a alguien que está repitiendo santo, santo, Padre, santo, santo. Dice el Señor, no me tienes que decir tanto, yo ya sé que soy santo y también sé que soy tu papá. Y también ¿Sí? soy grano. ¿Verdad? Entonces la oración tiene mucho más poder cuando nosotros le ponemos punto número 1, punto número 2, de acuerdo a las necesidades que tenemos. ¿Sí? O de acuerdo a la petición particular. ¿Sí? O sea, la oración no necesariamente tiene que ser una necesidad. Vamos, en el sentido de que no necesariamente tengo que hablar con Dios y presentarle mis necesidades, sino simplemente puedo platicar con Dios. Platicar con Sí, Dios. porque estábamos hablando de que estamos diciendo que la oración es algo que uno comunica con Dios. Entonces vendría la pregunta, ¿qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué es lo que le quieres comunicar a Dios? Yo puedo decir que es una comunión, que nosotros le decimos algo y tenemos que estar al pendientes qué es lo que nos quiere contestar. No es exactamente, porque no es solo de yo le digo, o yo le pido y ya, nos vemos. O sea, como ¿Sí? que me dejó con, ¿cómo dice? Con la palabra en la boca porque iba yo a contestar. Exactamente, o sea, el Señor dice, o sea, obviamente pídeme y te daré por herencia a las naciones. Hay muchas palabras, muchos pasajes donde dice pedí y se os dará, ciertamente, pero dice el Señor, ¿cómo te lo voy a dar si no te quedas esperándome a que haya esa comunión y yo te explique cómo voy a abrir la puerta? ¿Sí? Así entonces, no es solamente cómo yo voy a comunicarle lo que le quiero comunicar a Dios, sino esperar la respuesta de Dios. Así es. Es bien Entrar en importante, esa cada vez que conversación. estamos orando, quien sea que esté escuchando ahorita, cada vez que ores, es bien importante que hagas un margen de silencio. ¿Sí? Un margen, aun que vayas manejando, aun que estés caminando, aun que estés de rodillas, es bien importante el espacio de silencio. Y ahí es donde, por ejemplo, para venir aquí a este lugar, yo le decía, Señor, dame algo, porque obviamente yo quería hablar de la oración, pero decía, dame algo particular que yo pueda expresar y que sea de valor, ¿sí? Y ciertamente el Señor me dijo, habla precisamente de ese guardián, de ese intercesor. Dije, ok, Señor, vamos a meterla, a hablar del concepto de la oración, del poder de la oración, pero es necesario avanzar este concepto hasta llegar al punto de aquel que guarda la puerta de la casa, de la iglesia, de mi propia vida. Yo la puedo guardar, ser intercesor de mi familia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el Señor dice, es importante que hables del guarda de mi casa. Bueno, en este asunto nos gustaría que ampliara un poquito acerca del intercesor. Por cierto, este programa, como no dura tiene muchos minutos, estamos hablando de la oración, va a haber una segunda parte, ¿verdad? Pero para poder empezar, o más bien, para poder terminar el punto del que estamos hablando,
dentro de los obstáculos de la oración, estábamos hablando de las no deseadas, digamos, ¿no? ¿Algún otro obstáculo del cual usted nos pueda? Sí, mira, te voy a leer Santiago 5:16, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto está en Santiago 5:16. Pero cuando está diciendo la oración eficaz del justo, ¿sí? Muy posiblemente tú estás orando algo ineficaz. Porque si dice la oración eficaz, quiere decir que existe la otra, la que no es. Sí, el lado contrario. Exactamente, sí. ¿Cuál sería una ineficaz? Yo me puse a pensar, ¿cuál puede ser? Bueno, a lo mejor tú le estás pidiendo al Señor, no sé, $10,000. Señor, yo quiero $10,000, yo quiero $10,000. Y dice el Señor, ok, yo te los puedo dar, pero necesitas decirme un destino, un propósito, porque si yo te los doy y te vas a ir a Las Vegas. Mira, yo quiero poner un ejemplo que me pasó en mi vida personal. Yo siempre le decía al Señor, regálame un carro. En mi oración, regálame un carro, regálame un carro. Hasta que un día me esperé la respuesta y un día él me contestó. Mejor, no, mejor te voy a enseñar a comprar un carro. Ay, no, así no, así no, dámelo. Dije, ok, o sea, porque hay otros procesos, ¿no?, en los cuales uno entra. Y él me contesta de esa manera y dije, ok, Señor, a lo mejor yo estoy viendo algo muy fácil y Él me quiere mostrar o moldear en mi carácter en otras cosas donde yo necesitaba trabajar. Claro, y especialmente valorar lo que tenemos. Exactamente. ¿Sí? El Señor quería enseñarnos a que lo que Él nos da tenga un valor serio. Y eso no quiere decir que Dios nos regale carros, ¿sí? Porque hay personas a las cuales yo sé que han orado y Dios les ha regalado carros. O sea, no es una que para todos va a ser así. Pero en ese sentido, sí, yo también, yo creo que a lo mejor era una oración ineficaz en ese momento. Exactamente, sí, porque no estabas dando. Dice, ahorita leyendo despuesito de Santiago, el que estaba diciendo 5:16, enseguida habla sobre Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros. Es decir, no era una persona diferente a nosotros. No. Dice, y oró fervientemente, no hablaba de la cualidad, más bien la cualidad con la que demuestra el texto es fervientemente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no necesariamente entraron otros parámetros en la oración, sino oró fervientemente y por 3 años y medio no llovió. Y el pasaje en Primera de Reyes dice que él se postró y se puso sobre su rodilla, su cabeza, y él creyó a una pequeña nubecita, porque estaba en ese punto de convicción de que estaba en la presencia de Dios, y Dios le había dicho que iba a llover, una vez que habían pasado los 3 años y medio. Él lo aseveró a Acab y le dijo, viene la lluvia. Manda al criado y le dice, vete a ver, mientras tanto, yo estaré en ese fervor de oración. Sí, o sea, no porque ya papá me dijo que va a llover. Pone una característica, es que es fervientemente, digamos que con muy efusivo, digamos. ¿Sí? Y muchos hemos pasado, yo creo, por eso. No sé ustedes, pero yo he pasado por tiempos donde estoy, hace poquito acabo de pasar 40 noches con él y diciéndole, Señor, 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 40 noches en presencia de él, sin vacilar, pidiéndole exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso es fervor. O sea, usted dijo una situación muy particular. 40 noches orando lo mismo, pero no repitiendo lo mismo. No. Es un punto muy interesante, ¿verdad? Orando lo mismo, pero no repitiendo. No repitiendo, o sea, no está diciendo 1, 2, 3, 4, 5 y luego se regresa 1, 2, 3, 4, 5. No, estaba parada. Hay una comunicación, digamos. Digo, no es malo que repita, pero pues hay que avanzar. Sí, definitivamente. Bueno, pero otra cosa que es un obstáculo muy serio es la duda. ¿Sí? Nosotros oramos y el mismo Santiago dice, no dudando nada, porque oramos y le decimos, Señor, necesito con toda la pasión del mundo, se lo dices, y terminas de orar
y te tomas las 20 pastillas. Y terminas de orar y estás buscando quién te preste el dinero para pagar. ¿Sí? Entonces dice el Señor, o sea, me oras que te cubra este conflicto, me oras que te sane, pero yo no te veo que haces ningún esfuerzo después de. Permaneces en el mismo afán, permaneces en la misma duda, ¿sí? Otras cosas que afectan es el egoísmo, la enemistad, y hay una que afecta mucho, que es el conflicto en el matrimonio. Oh, muy interesante. Ciertamente el conflicto en el matrimonio, y el versículo dice que el hombre sea sabio con la mujer, pero hoy día, pensando en este versículo, dije, habemos muchas mujeres que bien tendría que el versículo decir al revés, mujeres sean sabias con los maridos. ¿Sí? Porque hoy día la mujer no es como en aquel entonces que Pablo escribió eso. La mujer a veces somos muy irreverentes. Conste, lo dijo una mujer, la van a pensar. Sí. No lo Por dijimos favor. nosotros. El Señor debería haber escrito Espéreme, mujeres no le pagamos sean para sabias. decir eso. Por favor, no. Es libre de decir lo que ella piensa. Así es, sí, así es. Bueno, pues sí, está muy bueno. Sí, la verdad. Ahorita nada más quiero concluir con el pensamiento de dos hombres tremendos en la historia de... Uno de ellos acaba de morir hace algunos años, Billy Graham. Él escribió algo bien importante. Dice, miles de personas oran, lo estoy citando, miles de personas oran solo en tiempos de gran tensión, peligro o incertidumbre. Cristo les enseñó a sus seguidores que oraran siempre. Tan fervientes, como bien tú decías, y tan directas eran las oraciones de Jesús, que una vez que él había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ahora, Charles Spurgeon es un hombre de 1800, también escribió algo tan importante que debemos de considerar. Un clamor sincero será una oración, un clamor sincero será una oración más plena y tendrá mayor peso ante Dios que una oración bonita, elaborada y larga. Así es. Muy buenas reflexiones, ¿verdad? Así es. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de este programa, pero vamos a seguir con la segunda parte, en el cual vamos a tratar dos puntos muy importantes. Las oraciones adecuadas contra las incorrectas y la intercesora o la de guardián del templo, de la cual ya nos dio una pequeña introducción de que Dios le dice que hable acerca de esta oración. Yo sé que es muy importante y yo sé que con el simple hecho de decirle la oración intercesora o la de guardián del templo, ya se puso interesante, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante. Aparte de ser la oración, ¿de qué se trata este tipo de oración? ¿Verdad? Entonces... Así no, pues, y bueno, pues también gracias por habernos acompañado. En este programa hablamos de la oración y seguiremos hablando de la oración. Sí. Muy interesante el tema, el poder comunicarnos, poder tener una comunión con Dios y la base, la oración. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes también por ver este programa y por favor, les decimos compártanlo. Si usted ya sabe acerca de la oración, compártalo. Habrá alguien que necesite estos detalles muy importantes acerca de la oración, que les recuerdo, no tiene nada que ver con un concepto religioso. Esto es general, o sea, nos lleva a creyentes o no creyentes, ¿verdad? No importando la religión a la que pues nosotros hemos decidido seguir. Entonces, pues muchísimas gracias, Pastora Ana María, por estar aquí con nosotros. Vamos a la segunda parte. Y muchas gracias por compartir este video. Nos vemos, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.